Los no digan Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un cuadro que es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, ya que no solo va a comprometer a nivel musculoesquelético, sino va a comprometer otros sistemas. Por ejemplo, dentro de sus manifestaciones extraarticulares están los nódulos reumatoideos, está el síndrome de Sjögren. Estos pacientes también pueden cursar con vasculitis, son susceptibles también a procesos infecciosos, pueden desarrollar otras neumopatías intersticiales, ¿no? A nivel pulmonar, y también pueden tener un compromiso a nivel neurológico. Este cuadro en los últimos 20 años ha existido algunos cambios. Por ejemplo, han aparecido los nuevos marcadores que hoy en día ya no son tan nuevos, ¿no? Antes nos regíamos en el factor reumatoideo, pero hoy en día también hay los anticuerpos anticardiocitulinato cíclico, que sí tienen la misma sensibilidad que el factor reumatoideo, pero son más específicos. Por tanto, encontrarte con la presencia del factor reumatoideo y anti-CCP, probablemente tu paciente va a tener un pronóstico más adverso, es decir, va a desarrollar un patrón erosivo. Es un cuadro que con los últimos avances, si bien no se ha podido determinar completamente el origen, las vías que desarrollan este cuadro, ha evolucionado mucho. Por tanto, hoy en día es muy poco probable que ustedes ya vayan a ver pacientes con artritis reumatoidea deformante, ya que de los procesos reumatológicos, es la primera causa, es uno de el claro ejemplo de una inflamación crónica. También tienen un componente inmunitario, y con el advenimiento de esos fármacos con los nuevos diagnósticos, ¿no? Los nuevos criterios diagnósticos, que por ejemplo hoy en día ya no se toman en cuenta las alteraciones radiológicas, es decir, las erosiones óseas. Se ha modificado respecto a los criterios diagnósticos, pero con el advenimiento del anti-CCP, con los nuevos recursos terapéuticos, hoy en día es poco probable que, como les había mencionado, el paciente llegue a una artritis deformante, pero sí, aún si no manejamos oportunamente el daño articular y la alteración de la funcionalidad de esa articulación puede ser muy importante. Como mencionaba, va acompañada de manifestaciones extraarticulares. Una de las manifestaciones es la fatiga, el compromiso pulmonar, los nódulos subcutáneos, pero también la artritis reumatoidea puede producir nódulos a nivel del pulmón, que van de la mano del síndrome Kaplan, que vamos a describir luego. Estos nódulos pueden estar depositados a nivel de la pleura, del pericardio, del peritoneo. Y sus manifestaciones, como veremos, las más frecuentes a nivel cardiopulmonar son las pleuritis y la pericarditis que estos pacientes pueden manifestar. Y algo que es característico en la artritis reumatoidea es también que pueden cursar con trastornos hematológicos, desde anemias neumocíticas crónicas hasta podrían llegar a una leucemia asociada a linfocitos B granulares grandes. Entonces es un proceso poliarticular que va a ser simétrico, pero no toda artritis va como dice el libro. Hay pacientes que van a tener inicialmente un proceso mono o oligoarticular, es decir, que compromete menos de cuatro articulaciones, que no siempre va a ser simétrico. Allí estuviéramos hablando de una artritis inflamatoria indiferenciada, pero progresivamente va a ser poliarticular. La artritis reumatoidea no precisamente va a iniciar a nivel de las interfalángicas proximales, a nivel carpiano, a nivel metacarpiano. En ciertas circunstancias pueden inicialmente afectar articulaciones del tarso, pero posteriormente las articulaciones que he descrito, pero también puede afectar articulaciones grandes como articulaciones del hombro, articulaciones de la rodilla y articulaciones del codo. Entonces, dentro de sus manifestaciones clínicas, este cuadro es más prevalente de acuerdo al grupo etario entre los 25 a 55 años. Es poco probable, y pasados los 25 años va disminuyendo la predisposición a padecer este cuadro. Por ejemplo, por encima de los 75 años es muy poco probable. Entonces, en sus manifestaciones clínicas va a ser secundario, ¿no? Un proceso inflamatorio que comprometa articulaciones, tendones, bolsas sinoviales, es decir, áreas
que están revestidas del tejido sinovial, del cual vamos a describir posteriormente. Lo característico es la rigidez matinal. Un signo definitorio puede ser la tenosinovitis de los tendones flexores. Es un signo definitorio de la artritis reumatoidea. Por ejemplo, luego describiré de los signos radiológicos definitorios. La anterior clase me arrepentí de haber, con cariño, mencionado dos de sus compañeros, que no sé si era en esta aula y en otra, que por favor que dejen de hablar. Y me arrepentí. ¿Saben por qué me arrepentí? Porque yo, por el cariño que les tengo, porque por mí, si muchos de ustedes no están atentos, mejor para mí, y los que están atentos van a tener la mejor nota, ¿no? Así que si escucho hablar, ya nunca más voy a decir, por favor presten atención, porque cada uno es libre, y me alegra mucho que más de uno esté muy atento, porque yendo a la casa va a revisar, y les aseguro que las notas buenas, excelentes, van a estar en los que asisten a clases y están presentes a la exposición. Entonces, como mencionaba, un signo definitorio de la artritis reumatoidea es la tenosinovitis de los tendones flexores. Por tanto, esto favorece a que haya cierta rigidez matutina. Esta rigidez matutina generalmente es por un periodo por encima de 1 hora y mejora con la actividad. La siguiente clase hablaremos de la osteoartritis, uno de los temas más cortitos, es una patología poco frecuente, pero sin desmerecer, ¿no? Tiene dentro de su fisiopatología no es tan interesante como en otras entidades como lupus, como la artritis reumatoidea. Entonces, esta rigidez matutina es más de 1 hora y mejora con la actividad. Por ejemplo, en los procesos degenerativos, la rigidez es menos de media hora y empeora con la actividad. Bueno, y algo que hoy en día nos ha sido útil, como les mencionaba, el factor reumatoideo a veces nos puede confundir. A veces podríamos ver pacientes con factor reumatoideo y podría ser un Sjögren, podría ser un lupus, podría ser otro cuadro que no sea reumatológico, como por ejemplo otro trastorno, por ejemplo un trastorno hepático, mientras que el anti-CCP es muy específico de la artritis reumatoidea. Entonces, las articulaciones que más se comprometen son las carpianas, las metacarpianas y las interfalángicas proximales. Ocasionalmente podríamos encontrar un compromiso de las articulaciones interfalángicas distales, es decir, eso vamos a ver en pacientes que concomitantemente tienen osteoartritis, pero también vamos a ver lo que es el lupus en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, aunque eso es muy poco frecuente. Bueno, lo que acababa de decir, el signo definitorio va a ser la tenosinovitis de los tendones flexores, lo cual altera, ¿no?, el arco de movimiento y progresivamente va a generar deformidades crónicas, ya que esa membrana sinovial que veremos luego va a haber un infiltrado, va a haber una hiperplasia sinovial y progresivamente se va a degradar el cartílago y van a aparecer las erosiones óseas. Y bueno, va a haber múltiples alteraciones, ¿no? Como la desviación cubital que van a presentar estos pacientes, que es una subluxación de las articulaciones, de la primera articulación metacarpofalángica con la subluxación de la falange proximal hacia el lado palmar de la mano. También podemos encontrar la deformidad en cuello de cisne, en el cual va a haber una flexión de las interfalángicas distales con una hiperextensión de las falanges proximales con una flexión de las distales, ¿no? Mientras que la deformidad en botonero es diferente, va a haber una flexión de la interfalángica proximal con una hiperextensión de las distales, que es la deformidad en botonero que van a presentar estos pacientes. Pero también puede haber una subluxación de la primera articulación metacarpofalángica con una hiperextensión de la primera articulación interfalángica, que va a dar un aspecto de una deformidad en Z. Luego, la inflamación de la apófisis estiloides del cúbito, junto con las tenosinovitis cubitales anteriores, puede favorecer esa imagen que algunos pacientes pueden presentar, como esa imagen en teclado de pianista, ¿no? Entonces, deformidad en botonero, deformidad en cuello de cisne y la deformidad en teclado de piano, en teclado o buenas noches.
o la deformidad en Z que puede estar presente en sus pacientes. Como inicialmente mencioné, un paciente con artritis reumatoidea puede haber un compromiso de las articulaciones metatarsianas, lo cual va a dar origen a un pie plano valvo y posteriormente puede tener otro tipo de compromiso. Aunque el esqueleto axial también puede estar comprometido en la artritis reumatoidea, sobre todo en compromisos a nivel atlantoxoideo, es decir, el compromiso cervical. Es muy poco probable que un paciente con artritis reumatoidea tenga un compromiso a nivel dorso lumbar. Eso más vamos a ver en las espondiloartropatías. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Esta alteración, este compromiso atlantoxoideo puede favorecer a las mielopatías compresivas, ¿no? que puede generar una disfunción neurológica. También puede afectar articulaciones temporomandibular. Ya habíamos hablado de las artritis idiopáticas juveniles, que les había mencionado que si fuera muy exagerado rebuscar las preguntas, hay una de las formas que puede tener un compromiso de la articulación temporomandibular, y eso favorecerá la microstomía que podrían presentar los niños. Entonces, también las manifestaciones extraarticulares son muy importantes en los pacientes con artritis reumatoidea. Estos pueden ser nódulos subcutáneos. Estas nudosidades sobre todo están localizadas sobre áreas expuestas a traumatismo, sobre áreas de roce, pueden estar sobre prominencias óseas, pueden estar adheridas al periósteo, a las bolsas sinoviales, podemos encontrar en los antebrazos, en la muñeca, a nivel del esqueleto axial, que estos nódulos generalmente son indoloros. Otras manifestaciones puede ser el síndrome de Sjögren, ¿no? Sjögren es el síndrome de Sjögren secundario. Vamos a encontrar en varias entidades reumatológicas, ahí con la triada, ¿no? De la xerostomía o queratoconjuntivitis seca o xeroftalmia, y que van a presentar estos pacientes. Y bueno, pueden tener otro tipo de manifestaciones como varias entidades reumatológicas, como la fatiga, como la fiebre, como la pérdida de peso. Encontrar fiebre en un paciente con artritis reumatoidea sí nos debe alarmar, porque podría ser un dato que nos puede orientar a una vasculitis o a un proceso infeccioso, ¿no? Bueno, y en esta imagen podemos ver dentro de lo que he descrito un poquito. A nivel neurológico son las mielopatías compresivas, la compresión atlantoxoidea, el compromiso hematológico, que esos pacientes, al ser un proceso crónico, generalmente son las anemias que son características, aunque puede haber trombocitosis. La trombocitosis es un marcador, dijimos, que viene a ser un reactante de fase aguda, pero también estos pacientes pueden cursar con el FELTI. ¿Se acuerdan de la tríada del FELTI? Yo había descrito el FELTI en la segunda clase. Está caracterizada por esplenomegalia, neutropenia y artritis reumatoidea. Y también estos cuadros, FELTI puede favorecer a una leucemia de linfocitos granulares grandes. También estos pacientes pueden cursar con osteoporosis. La osteoporosis iremos viendo que va a ser favorecida por varios factores. Un proceso inflamatorio favorece a una inactividad de la actividad osteoblástica y más actividad de la actividad osteoclástica. Si un paciente adopta una posición antiálgica, como habíamos hablado en la artritis juvenil, probablemente no va a haber un estímulo para que se formen los osteoblastos. Y también es probable que un paciente con artritis reumatoidea va a estar utilizando como las primeras líneas de tratamiento, que van a ser los corticoides. Entonces, todos esos datos va a favorecer las alteraciones oculares, que se traduce en la queratoconjuntivitis, ¿no? La xeroftalmia, la xerostomía a nivel bucal, a nivel pulmonar. Lo más característico, iremos viendo que las pericarditis son las manifestaciones más frecuentes. Estas pericarditis no siempre van a ser diagnosticadas, pero hay datos que nos pueden orientar. Por ejemplo, la disnea, el frote la disnea, en otras situaciones que luego iremos describiendo, el derrame pleural nos podrá orientar. Es importante mencionar que su morbilidad de un paciente con artritis reumatoidea no radica como tal en el compromiso osteomuscular, sino en el riesgo cardiovascular
eliminando incluso todos los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, como la vida sedentaria, como las dislipidemias, ya que estos pacientes tienen alto riesgo de hacer arteriopatías coronarias o arteriosclerosis carotidea. Entonces ahí radica, esa arteriopatía o aterosclerosis carotidea es favorecida por esa gran tormenta de citocinas a las cuales está expuesto un paciente con artritis reumatoidea. A nivel cardíaco, si bien muchos se van a basar estudiando las diapositivas y lo que estoy hablando, como también es importante que de este tema lean el Harrison, ¿no? Porque probablemente se me pueda ir algo que no describe en la clase, como por ejemplo la valvulopatía más común en la artritis reumatoidea va a ser la valvulopatía mitral. A nivel renal no hay un gran compromiso renal, pueden desarrollar nefropatías membranoproliferativas. A nivel endocrino también se ha vinculado con el hipoandrogenismo. A nivel cutáneo vamos a ver que estos pacientes pueden tener la presencia de púrpuras, la presencia de petequias, incluso la presencia de úlceras, que la úlcera a veces podemos confundir, o las úlceras de artritis reumatoidea podemos confundir con las úlceras venosas. La presencia de un paciente con fiebre, la presencia de quimosis, la presencia de púrpuras o petequias, sí nos tendría que hacer indagar o descartar una posible vasculitis. Los nódulos, ¿no?, que ya habíamos descrito, es una de las manifestaciones extraarticulares que también van a presentar estos pacientes, que son nubosidades, que tienen consistencia firme, son indoloros, generalmente están adheridos a prominencias óseas, pueden estar adheridas hacia el periósteo, hacia los ligamentos o tendones, o las bolsas sinoviales. Generalmente están localizadas en áreas las cuales están expuestas a roce, las cuales están expuestas a traumatismo. Generalmente la presencia de nódulos tiene un vínculo, la presencia de nódulos y factor reumatoidea tiene un vínculo con mayor riesgo de tener una erosión articular. Y los nódulos que también ya he descrito pueden estar no solo a nivel del periósteo, puede estar en el peritoneo, en el pericardio o en las pleuras. El Sjögren secundario, que ya manifestaba, la serostomía, la seroftalmia, que habrá un tema específico de Sjögren, que a veces un factor reumatoideo nos podría hacer confundir, no precisamente una artritis reumatoidea, podría ser un Sjögren, porque en el Sjögren también va a tener un compromiso articular en el Sjögren primario. Dentro de las manifestaciones pulmonares hay algunos datos. La pleuritis es una manifestación más frecuente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con disnea, con accesos de tos, con frote pleural o dolor pleurítico puede ser una manifestación de una neumopatía intersticial. La neumopatía intersticial en la tomografía nos podrá mostrar ciertas opacificidades en las bases o una imagen en vidrio esmerilado que puede presentar estos pacientes, ¿no? La neumopatía, aquí está mal escrito, es neumopatía intersticial, generalmente la tos, la disnea, que nos puede orientar. Un paciente con artritis reumatoidea que está expuesto al sílice puede desarrollar una neumoconiosis, y acompañado de los nódulos pulmonares es lo que corresponde al síndrome de Kaplan, ¿no? Kaplan. Nódulos sin neumoconiosis secundaria a la exposición al silicio en un paciente con artritis reumatoidea. Aparte puede haber bronquiectasias, bronquiolitis, la manifestación cardíaca, si era a nivel pulmonar la pleuritis, aquí es la pericarditis, ¿no? La pericarditis, que también puede tener la presencia de nódulos reumatoideos, y es la valvulopatía mitral, la manifestación más, el compromiso mayor a nivel de pacientes con artritis reumatoidea. Las vasculitis, que también los pacientes con factor reumatoideo positivo son más susceptibles a tener vasculitis, las petequias, las púrpuras, las equimosis, las áreas de infarto, las áreas de gangrena,
la presencia de úlceras son datos que nos debe orientar, y más si hay fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre en la artritis reumatoidea siempre es sospechar vasculitis o siempre es sospechar infecciones, ya que esos pacientes al utilizar corticoides y al estar su sistema inmune alterado son más susceptibles a desarrollar algunos procesos infecciosos, y junto con con este tipo de vasculitis hay polineuropatías sensitivo-motoras que podrían presentar estos pacientes. A nivel hematológico, entonces, al ser un proceso crónico, la anemia normocítica normocrónica va a ser característico, las trombocitosis también puede ser un dato, el FELTI, es decir, la neutropenia, la esplenomegalia con artritis reumatoidea, y estos pacientes son susceptibles a desarrollar leucemias de linfocitos granulares grandes y los linfomas, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoidea tienen más susceptibilidad de desarrollar frente a población que no tiene el linfoma, y más los pacientes que tienen síndrome FELTI. Bueno, ya habíamos descrito, ¿no? El riesgo cardiovascular, el gran alto riesgo de tener arteriopatías coronarias o aterosclerosis carotidias o condicionar una insuficiencia cardíaca, que los pacientes por ese gran proceso inflamatorio de artritis reumatoidea tienen esa susceptibilidad, y la osteoporosis por esa gran actividad inflamatoria, la cual favorece la actividad de los osteoclastos, el uso de corticoides que va disminuir las trabéculas, la densidad de las trabéculas óseas, y la inmovilidad, que también no estimula la actividad osteoblástica, y el hipoandrogenismo. Creo que luego describiré en que hemos dicho el grupo etario, pero no hemos hablado cuál es el género que está más predispuesto a tener artritis reumatoidea. Pero se ha visto que, por ejemplo, en pacientes, en mujeres posmenopáusicas y varones, tiene mayor concentración de hormona luteinizante y de androstenediona que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Dentro de su epidemiología, alrededor de un 1% de la población es susceptible a tener artritis reumatoidea. Hay áreas en las cuales hay algunas tribus americanas nativas que hay un riesgo de un 7%, como de las etnias Chippewa o Yakima, pero también hay áreas africanas en la cual la susceptibilidad de tener artritis reumatoidea es menos del 0.2%, y también hay áreas que la relación puede ser de mujer a varón de 7:1, y esto se ha planteado con factores estrogénicos, ¿no? Los estrógenos están vinculados, ya que estos podrían seleccionar linfocitos T autorreactivos que propagarían la respuesta inmunitaria. Por ahí puede tener ese vínculo que sea más prevalente en mujeres. También es un factor, también tiene que existir cierta predisposición genética. Entonces, en un paciente, en una persona que tiene un familiar de primer grado, tiene una susceptibilidad hasta 10 veces frente a una persona que no tiene familiares en primer grado con artritis reumatoidea, de tener artritis reumatoidea. También dentro de los factores genéticos están vinculados con alelos del complejo mayor histocompatibilidad, como el HLA-DRB1, el cual tiene una relación muy importante, pero no solo hay muchos polimorfismos de genes, pero aquí este es el que más es conocido. Pero también es importante que también hay genes que están fuera del complejo mayor de histocompatibilidad, como los receptores del factor transformador de la tirosinasa fuera del receptor 22, los cuales tendrían esa capacidad de seleccionar linfocitos B y linfocitos T autorreactivos, ¿no? Entonces, si seleccionan linfocitos T autorreactivos, entonces la respuesta inmunitaria va a ser mayor. Dentro de los factores ambientales, o sea, no solo tiene que haber una predisposición genética, también tiene que haber una predisposición medioambiental, es decir, hay ciertos factores medioambientales que están relacionados. Sí se ha visto que el tabaquismo, por ejemplo, a nivel pulmonar va a tener la capacidad de citrulinizar algunas proteínas a nivel pulmonar.
Inclusive, si alguno de ustedes tiene un familiar en primer grado con artritis reumatoidea y hasta el día de hoy fumaba, aunque deje de fumar el día de hoy, durante un periodo de 15 años igual tiene la susceptibilidad a padecer una artritis reumatoidea. Entonces incrementa el riesgo. Y se ha visto también, si bien se ha investigado algunas bacterias, algunos virus que podrían estar involucrados, sí se ha visto que podría tener algún vínculo, ya que se ha detectado a nivel del líquido sinovial la presencia de antígenos del estreptococo, pero también se ha detectado por periodos, sobre todo prolongados de tiempo, a nivel de la membrana sinovial, ciertos anticuerpos frente al virus del Epstein-Barr. Entonces, de ahí es un poco los factores medioambientales. Bueno, inicialmente había mencionado que la membrana sinovial, este cuadro va a afectar como tal la membrana sinovial, va a afectar el cartílago, va a afectar el hueso yuxarticular. La membrana sinovial va a cubrir prácticamente todas esas superficies articulares, ¿no? Como son las bandas tendinosas, las bolsas sinoviales. Esta membrana sinovial está formada por los sinoviocitos tipo A, que derivan de los macrófagos, y los sinoviocitos tipo B, que deriva de los fibroblastos, que los fibroblastos vienen a ser prácticamente lo más abundante a nivel de la membrana sinovial, ya que van a tener la capacidad de formar colágeno, hialuronato también. El líquido sinovial, que viene a ser una extravasación del plasma. Acá también vamos a encontrar el ácido y el hialuronato, que va a condicionar ese material viscoso que va a estar en el líquido sinovial, y la lubricina, que va a permitir que dos articulaciones bilaterales se puedan desplazar adecuadamente, es decir, va a lubricar esas articulaciones, así como habíamos mencionado signos clínicos como la tenosinolitis de los tendones flexores. Existen signos patológicos que definen una artritis reumatoidea, que va a ser la inflamación, la presencia de la proliferación sinovial, ya que con esos estímulos de los linfocitos sobre los fibroblastos y los macrófagos, van a favorecer a que se liberen ciertas citocinas inflamatorias y van a dar lugar a un panus sinovial, o una membrana sinovial inflamada, y consecuentemente eso va a ir degradando el cartílago, va a ir adelgazándolo, y consecuentemente va a generar una erosión del cartílago, ya que, por ejemplo, la parte externa del hueso, la corteza, es tan delgada que prácticamente esa inflamación puede llegar hasta la médula. Esa inflamación crónica, es decir, esa gran inflamación, esa hiperplasia sinovial, va a generar ese panus, ¿no? Esa membrana sinovial engrosada que está compuesta por varios, este infiltrado inflamatorio está compuesta por linfocitos T, linfocitos B, células. Están compuestos también por células dendríticas, por mastocitos, por plasmocitos. Está compuesta por varias células, lo cual va a favorecer a que se vaya degradando tanto el cartílago como también se vaya degradando el hueso. Y sobre todo lo que va degradando el cartílago y el hueso va a ser una acción osteoplástica, ¿no? Bueno, como mencionaba, la capa cortical que separa la médula de esa membrana inflamada es muy delgada. El tejido, antes creíamos que el cartílago como tal es un tejido avascular. Claro, la nutrición es a través del líquido sinovial, el cual le genera ciertos nutrientes. Es importante saber que el cartílago articular está constituido por la célula elemental, ¿no? Que es el condrocito, pero este condrocito no es como tal una célula inerte. Este condrocito puede reaccionar frente a ciertos mediadores inflamatorios y generar, por ejemplo, las metaloproteasas, productos de degradación del cartílago. Entonces,
En la patogenia, tempranamente ya podríamos encontrar anticuerpos frente al factor reumatoideo y frente a los péptidos citrulinados cíclicos, ¿no? Estos anticuerpos van a ser capaces de reconocer ciertas reacciones que contienen citrulina. Decía que el tabaco puede generar que ciertas proteínas en el de los pulmones sufran cierta citrulinización, y también hay otros factores que pueden exacerbar esas manifestaciones, el compromiso inflamatorio que van a tener estos pacientes que tienen cierta predisposición. Aparte, también se ha visto que cuando hablábamos de inmunidad innata, decíamos que existen ciertos receptores, ¿no? Hay varios receptores tipo TOL, los cuales pueden reconocer los PAMPs, ciertos patrones relacionados con algunos microorganismos. Los linfocitos T, se ha visto que la artritis reumatoidea es un cuadro que sí es un cuadro de tipo inmunitario, ya que está vinculado con la gran actividad de los linfocitos T. Sobre todo se ha visto la presencia de ciertos receptores de los linfocitos TCD4. Estos linfocitos T son los que van a inducir a que los fibroblastos y los macrófagos puedan liberar múltiples citocinas proinflamatorias. Lamentablemente, frente a cualquier proceso infeccioso inflamatorio, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de controlar esas respuestas mediante los linfocitos T reguladores, pero la artritis reumatoidea, este proceso es muy desproporcionado. Entonces los linfocitos T reguladores no tienen la capacidad de controlar esa respuesta inflamatoria. Entonces, los linfocitos T, que ya es la tercera vez que voy a describir, estimulan a los macrófagos, es decir, a los sinoviocitos, que forman los sinoviocitos tipo A, y los sinoviocitos tipo B, que corresponden a los fibroblastos, los cuales van a generar mediadores proinflamatorios, es decir, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y interferón, los cuales tienen otro tipo de interleucinas más proinflamatorias que van a degradar tanto el cartílago como también el hueso. Es lo que ya he descrito, ¿no? Las citocinas, las quimiosinas, frente al estímulo de los linfocitos T, estimulan esta respuesta inflamatoria. Y bueno, los linfocitos B dan lugar a los plasmocitos, y estos subsecuentemente van a generar los anticuerpos frente al factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptidos citrulinado cíclico, ¿no? También los fibroblastos, que ya he descrito, liberan citocinas proinflamatorias. Estos anticuerpos del factor reumatoideo también pueden inducir complejos inmunitarios que inducen también a una respuesta inflamatoria a través de la síntesis de citocinas proinflamatorias, que son varias, ¿no? La interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Por tanto, miren, en este cuadro también podría ser útil el uso de productos biológicos que inhiban la actividad del factor de necrosis tumoral, que inhiban la actividad de la interleucina 1, la interleucina 6, la actividad de los linfocitos T. Los fibroblastos, aparte de sintetizar citocinas proinflamatorias, también, así como los condrocitos en el cartílago, también pueden sintetizar metaloproteasas, que son productos de degradación que van a degradar el cartílago y consecuentemente van a degradar el hueso, ¿no? Y generalmente este PANUS, una membrana sinovial, un proceso inflamatorio, va a estimular a los osteoclastos mediante estos receptores, el receptor RANK, que en realidad este receptor está controlado por la osteoprotegerina. La osteoprotegerina tiene la capacidad de regular esa actividad osteoclástica, pero ese gran proceso inflamatorio a nivel de la membrana sinovial va a estimular este factor RANK, que va a condicionar la activación de los osteoclastos.
Entonces el diagnóstico se basa sobre todo en los signos, en la clínica que va a tener, y obviamente debemos complementar con el estudio de laboratorio y también con los estudios de imágenes, que inicialmente podría ser una radiografía, aunque la radiografía en los criterios diagnósticos ya no se toman mucho en cuenta. Generalmente estos criterios, que no son tampoco recientes, son del 2010, que es que se pusieron de acuerdo la EULAR, que es la Liga de Escuelas de Reumatología Europeas, con la Escuela de Reumatología Americana. Toman estos parámetros. Por ejemplo, tienen que sumados tener el valor de 6 o mayor, ¿no? Por ejemplo, la afectación articular, es importante ver, por ejemplo, una articulación grande no te va a sumar nada, pero por ejemplo, 1 a 3 articulaciones pequeñas, un valor de 2. Si hay más de 10 articulaciones pequeñas, como las interfalángicas proximales, ya te suma 5. Y aquí tal vez solo necesitarías en la serología, por ejemplo, la presencia del factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptidos citrulinado, que cuando son positivos con valores normales menor a 3, tienen una puntuación de 2, y cuando son con valores altos es un valor de 3. También los reactantes de fase aguda pueden ser útiles, aunque la presencia del factor reumatoide de la velocidad de retrosedimentación o el PCR suman valor de 1. Y también tenemos que ver la duración. No podemos pensar en un paciente con una sintomatología de 2 semanas que pueda tener artritis reumatoidea. Por lo menos tendría que presentar estas manifestaciones clínicas por un periodo al menos de 6 semanas. En los datos de laboratorio tenemos que ver generalmente los reactantes de fase aguda, más que ser métodos diagnósticos, aunque van a ser útiles para el diagnóstico, porque por lo menos nos puede sumar un punto. Generalmente, cuando ya diagnosticamos una artritis reumatoidea, pueden ser útiles para el seguimiento, cómo está evolucionando el paciente. Y generalmente, también, si bien se puede determinar el isotipos, el IgG, el IgM o el IgA del factor reumatoideo, generalmente en el cual más nos basamos es la fracción IgM del factor reumatoideo, que, como les mencionaba, no es completamente específico de la artritis reumatoidea. Podemos encontrar en otras afectaciones reumatológicas como el Sjögren, como el lupus, pero también en procesos no reumatológicos como las hepatitis B, la hepatitis C, la endocarditis bacteriana. ¿El líquido sinovial podría ser útil? Sí, el líquido sinovial podría ser útil, pero habitualmente no es un método diagnóstico. No es que vamos a hacer una artrocentesis. De por sí, hacer una artrocentesis es un proceso traumático. Podríamos condicionar a una artritis séptica, pero si por alguna situación recurriríamos a hacer una artrocentesis, la celularidad del líquido sinovial fuera predominio de neutrófilos y fuera entre 5.000 a 50.000. La siguiente clase veremos que los procesos degenerativos como la osteoartritis, su celularidad es menor a 2.000. Entonces generalmente va a ser de 5.000 a 50.000 células. Y ahí en el líquido sinovial no nos interesa mucho la cantidad de glucosa, de proteínas, de lactato, de deshidrogenasa. En el estudio de imágenes, sí, la radiografía podría ser útil, pero sobre todo no es muy inespecífico, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar? De acuerdo a la evolución de la enfermedad, podríamos encontrar una disminución del espacio articular, lo cual nos orientaría que sí hay una degradación del cartílago. Pero la resonancia magnética, la ecografía, la tomografía, sobre todo la resonancia magnética, nos podría orientar precozmente a cambios inflamatorios en partes blandas, como por ejemplo la sinovitis, la stenosinovitis, la presencia de derrames, otras alteraciones óseas que pueda tener. Sobre todo la angiografía musculoesquelética o la ecografía Doppler detecta sinovitis y va a detectar erosiones óseas. Ya describí, los anticuerpos anti-CCP como el factor reumatoideo tienen la misma sensibilidad, aunque es más específico los anti-CCP para diagnosticar artritis reumatoidea, porque es importante mencionar que puede haber artritis reumatoidea seronegativas, o sea, no es precisamente que tiene que estar el factor reumatoideo para la
presencia que descartaría una artritis reumatoidea. La radiografía simple es uno de los primeros recursos que podríamos encontrar, por ejemplo, datos subjetivos de inflamación como el edema de las partes blandas, la disminución de los espacios articulares, las erosiones subcondrales, podría ser algún dato. Algo que también es importante, habíamos mencionado algunos signos clínicos y el signo radiológico es la osteopenia articular. Pregunta de examen que obviamente no la voy a hacer porque a menos que alguien me plantee de otra forma esa pregunta. Bueno, también puede haber progresivamente subluxaciones, el colapso de la articulación, ya un proceso avanzado, lo del edema de las partes blandas, las erosiones óseas, la disminución, las subluxaciones, la disminución del espacio articular, o prácticamente es tanto la pérdida de los espacios que si bien no te va a llevar una anquilosis, pero sí te va a generar una deformidad. La anquilosis hemos visto un cuadro que es la STIR, ¿no? La STIR te lleva a anquilosis. También las subluxaciones, ¿no? A veces de encontrar un panete, es decir, comúnmente de lo que conocemos en realidad, un alux valgus, es decir, las subluxaciones de las metacarpofalángicas, de las metatarsianas, y puede ser un dato también que vamos a ver, y más precisamente con mayor detalle anatómico, la sinovitis, los derrames articulares precozmente mediante una resonancia magnética. Podríamos determinar el edema en la médula ósea, los cambios que va a presentar, ¿no? Las del derrame, la sinovitis. La ecografía, no tenemos que llegar precisamente a una resonancia o una tomografía. Inicialmente, aparte de la radiografía, podríamos recurrir a una ecografía Doppler, la cual podría demostrar la presencia de sinovitis y la presencia de erosiones óseas. Cada paciente en artritis reumatoidea es muy diferente, la evolución va a depender de acuerdo a varios factores, la edad, el género, las patologías de base. Hay varias escalas que pueden medir el grado de incapacidad que pueden tener estos pacientes, ¿no? Pero una vez más recalco, su morbilidad sobre todo va a radicar en el compromiso cardiopulmonar. Hoy en día aún es muy útil que el empleo de fármacos, el claro ejemplo, el metotrexato, que es el de los fármacos más indicados, como muchos de ellos tienen efectos colaterales, pero son efectos transitorios que podrían ser útiles, ¿no? Sobre todo estos fármacos podrían retrasar la evolución radiológica de la enfermedad. Vamos a empezar desde ya, como los cuadros que ya hemos visto, iniciamos con AINES, continuamos con corticoides, en este caso fármacos, y pues finalmente podemos recurrir a los productos biológicos, que los productos biológicos combinando con fármacos tienen un mejor efecto terapéutico. Y bueno, los productos biológicos entre sí no se pueden combinar. Inicialmente podríamos utilizar los antiinflamatorios, ¿no? Podría ser útil un tanto en la respuesta inflamatoria frente a la inflamación, al dolor. Podríamos utilizar AINES, pero es muy probable, viendo el grupo etario, que pueda tener otros efectos colaterales, y tener cuidado por el riesgo de una enfermedad renal, tener cuidado en pacientes con enfermedad renal, pacientes con úlcera gástrica, pacientes hipertensos. Entonces conlleva algunos riesgos el uso de AINES que podemos recurrir. No hay un AINES específico, eso va a depender de la eficacia que pueda tener. Los corticoides, el objetivo es empezar con dosis pequeñas, 1 a 2 miligramos kilogramo peso. Bueno, como son personas adultas, generalmente el objetivo es llegar a 5 a 10 miligramos kilogramo peso. Se ha visto que los corticoides pueden retrasar la evolución radiológica. Sobre todo los corticoides también pueden ser útiles en las neumopatías intersticiales. El objetivo de los corticoides es ese, ¿no? Retrasar la evolución radiológica.
Los corticoides también cuando podemos utilizar para evitar los eventos sistémicos de forma intraarticular. Cuando el proceso es mono o oligoarticular podemos utilizar el acetonio de triamcinolona. Y bueno, como es regla, aunque en el Harrison actual ya no menciona, cuando un paciente utiliza corticoides prednisona por más de 3 meses, por el riesgo de osteoporosis, debería utilizar glifosfonatos como el alendronato, por ejemplo. Y bueno, los FARMes, los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los cuales, sobre todo, el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina, son fármacos que todavía están vigentes. Estos también van a identificar o evitan la progresión estructural como tal de la artritis reumatoidea. Estos son los que más se utilizan. Vienen a ser ahorradores de corticoides, ¿no? Ya que combinar fármacos con corticoides te va a permitir reducir el uso de corticoides y consecuentemente los efectos colaterales. Oye, el Harrison hoy en día tampoco describe lo que hasta hace unos 20 años o más se utilizaba como la minoxidilina, que es un antibiótico, las sales de oro, la cetoprina, aunque la cetoprina aquí todavía se utiliza. No se utiliza mucho por sus efectos adversos son mayores que sus efectos benéficos, ¿no? Pero sería bueno que los tomen en cuenta. Y si hemos visto en citopatogenia la gran actividad del estímulo de los linfocitos T sobre los macrófagos, sobre los fibroblastos para que liberen citocinas preinflamatorias, entonces se han visto que pueden tener una buena eficacia, ¿no? Primero aparecieron los que bloquean el factor de necrosis tumoral y después los que antagonizan a los receptores de interleucina 1. Los antifactores de necrosis tumoral está el infliximab, está el etanercept, bueno, y hay otros, ¿no? Pero sobre todo que ustedes sepan que el infliximab, el etanercept son fármacos antifactores de necrosis tumoral. Es una buena, bueno, es importante. También junto con los corticoides, pueden disminuir la evolución radiológica de la artritis reumatoidea. Generalmente son más beneficiosos cuando se combinan con fármacos. No es prudente combinar dos productos biológicos entre sí, por ejemplo, un antifactor de necrosis tumoral, como por ejemplo un inhibidor de interleucina 1 o 6, porque va a tener otros efectos colaterales. Ya había descrito en el tema de artritis idiopática juvenil, los corticoides, por ejemplo, los productos biológicos conllevan riesgo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya quería decir algo, pero no voy a comentar mejor, pero conlleva cierto riesgo. Por ejemplo, se ha visto en niños, tiene algún cierto riesgo de poder estimular a neoplasias en pacientes con hepatitis crónicas, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ante la sospecha de una reactivación o de tuberculosis, tendríamos que evitar su uso. Otro de los productos biológicos es la anakinra, ¿no? El cual antagoniza el receptor de interleucina 1, que también es una alternativa y también no es prudente combinar entre dos productos biológicos entre sí. Otros que prácticamente inhiben la actividad de los linfocitos T. Consecuentemente, si inhiben esa actividad, consecuentemente el linfocito T, para redundar una vez más, no estimula a los macrófagos ni a los fibroblastos, consecuentemente no se liberan citocinas proinflamatorias. Por tanto, es pues útil, ¿no? Ya que también va a disminuir la evolución radiológica de la enfermedad. También el abatacept, como la anakinra, como el etanercept, como el infliximab, se puede combinar con fármacos como el metotrexato o con la leflunomida. Así como hay fármacos que inhiben la actividad de linfocitos T, dijimos que los linfocitos, ¿se acuerdan de los linfocitos B? ¿Qué pueden formar? Pueden formar plasmocitos y estos pueden formar
anticuerpos, ¿no? Del factor reumatoideo y de los anti-CCPs. Entonces el rituximab también es un producto biológico que disminuye a los linfocitos B. Consecuentemente va a disminuir esa respuesta inflamatoria. También se puede combinar con el metotrexato. Y el tocilizumab, que tanto se ha utilizado en la pandemia, ¿no? Mi amigo le ha salvado la vida a su suegro porque pues, se lo ha conseguido el tocilizumab, que inhibe el interleucina 6, solo que no se describe mucho porque el tocilizumab conlleva riesgo de neutropenia, consecuentemente la neutropenia favorece a la infección y también puede cursar con trombocitopenia. Y hay otros inhibidores, que los JAK1, los JAK3, que no voy a describir. Entonces, el tratamiento va a depender mucho del paciente, de las características clínicas, por tanto es un tratamiento individualizado que va a depender también frente a esas guías que nos orienta al grado de alteración en la funcionalidad de las articulaciones. No solo el tratamiento implica fármacos, también puede incluir otro tipo de terapias alternativas, como por ejemplo el implante de silicona en ciertas áreas articulares que estén comprometidas, la cinerectomía, la artroplastía, la artrodesis, de acuerdo a la funcionalidad, para mantener viable la funcionalidad de esa articulación. Y bueno, algo que es un dato muy importante, ¿qué hacemos en una mujer embarazada? Generalmente una mujer embarazada con artritis reumatoidea, la sintomatología mejora durante el embarazo y exacerba al finalizar el embarazo. Podríamos utilizar corticoides. Sí, en el embarazo se puede utilizar corticoides, aunque los corticoides condicionan mayor riesgo de un síndrome metabólico, niños con mayor peso. ¿Podemos utilizar el metotrexato y la leflunomida? No podemos, porque son categoría X, es decir, son teratogénicos en seres humanos. Y aquí la pregunta que les haría, si ustedes ven, como a mí alguna vez me ha ocurrido, si ustedes ven en la consulta una paciente con artritis reumatoidea que estaba con 15 semanas de gestación, viene por la menorrea, y como muchas veces me ha ocurrido, bueno, me gustaría contarles la anécdota, no hay que creer mucho a los pacientes. Una paciente una vez me ha dicho que era imposible que estaba embarazada, porque yo le palpaba un abdomen globoso hasta el hecho fetocardia y se ha negado, me ha dicho que era imposible que estuviera embarazada, que me salía de su casa. De hecho, en ecografía yo estaba embarazada, me mostró no debería decir, me ha dicho que tal vez fue una vez que había salido con sus amigas. Ay, no se acuerda. ¿No? Bueno, lo que me queridas alumnos, ¿qué harían ustedes si ustedes ven una paciente con artritis reumatoidea, estaba tomándole metotrexato y resulta que esa menorrea no es porque está en superimenopausia, sino que es que está embarazada? ¿Cuál fuera su conducta? Está embarazada y estuvo tomando metotrexato hasta la semana pasada. Prueba de embarazo. ¿Cuál es la conducta? Suspender. ¿Qué? Metotrexato. El metotrexato, desde el punto de vista médico, independiente de nuestras creencias cristianas, católicas que tenemos, si es teratogénico el metotrexato, suspender el embarazo, ¿no? Sí. Es una indicación de aborto terapéutico. No sé qué he escuchado, después me vas a mandar el audio, por favor. Muy bien, entonces eso para tomar en cuenta. Muy bien, bueno, hay que tener cuidado con los fármacos, ¿no? Por ejemplo, iremos viendo, no he descrito mucho el metotrexato, que es el que más se utiliza. Hemos descrito, ¿no? Ya fue el metotrexato, que puede alterar las enzimas hepáticas transitoriamente, puede producir alteraciones a nivel digestivo. Cuando, bueno, se descontinúa el metotrexato y, bueno, las enzimas hepáticas vuelven a nivel normal. También el metotrexato compite con el PABA, por tanto, cuando damos metotrexato tenemos que dar también ácido fólico, ¿no? Y bueno, también tendríamos que ver la función renal.
Entonces, ¿quién va a exponer ahí el